Hola niñas, qué rico volver a encontrarnos, volver a saludarlas. Espero que estén aprovechando bastante su tiempo, compartiendo en familia y haciendo cositas que de pronto en otras ocasiones no hemos tenido la oportunidad de realizar. Listo, el pasado 2 de abril nos reunimos por primera vez, entran a la máster y nos vamos al primer tema de biología. Este tema de biología entonces fue centrado en la respiración, nutrición y transporte celular. Les dejé un instructivo, como lo ven en la pantalla. Ese instructivo nos llevaba a la página o al recurso educativo de recursos TIC educación.es. Acá entonces nos teníamos que ir a la parte de nutrición celular. Acá entonces hablaban de qué es nutrición, de cómo los organismos metabolizaban sus nutrientes. Luego nos íbamos entonces a respiración celular. Nos hablaban entonces de un poquito de respiración, cuáles son los desechos y nutrientes que entran a la célula a través de la respiración. Encontramos entonces otro apartado donde nos hablan de la nutrición autótrofa y de la nutrición heterótrofa. Tuvimos entonces varios ejercicios, varias cositas por hacer. Ahora entonces nos vamos a centrar en la retroalimentación, que es lo que ahora nos compete. Esta retroalimentación entonces vamos a hablar un poquito a través de mapas conceptuales. El primer mapa conceptual que vamos a ver es la respiración celular. De esta respiración celular entonces vamos a mirar varias cositas. Entre ellas está que se divide en aerobia y anaerobia. Recordemos que aerobia es cuando no se presenta oxígeno, cuando las moléculas no necesitan de oxígeno para poder realizar entonces sus procesos. Recordemos que la aerobia es la que necesita entonces oxígeno para poder tener presente entonces estas moléculas y poder liberar mayor ATP. Recordemos que el ATP es la molécula adenosintrifosfato, la encargada de darle energía a la célula y al cuerpo. Luego entonces nos vamos dentro del mismo mapa y hablamos de que la respiración es un proceso que se lleva a cabo a través de la mitocondria. Recordemos que la mitocondria es uno de los organelos más importantes de la célula, donde encontramos la energía, donde se toma entonces la energía. Esta mitocondria tiene dos membranas, una interna y otra externa. La externa le permite el acceso de sustancias a la célula y la interna lo que hace es desplegar las crestas mitocondriales hacia la membrana para hacerla impermeable al paso del agua. También hablamos entonces del proceso que realizan los seres vivos. Los seres vivos realizamos la respiración. Recordemos que entre esos está la célula vegetal y animal. Para que se pueda llevar a cabo este desdoblamiento de nutrientes necesitamos entonces la molécula de ATP. Ya hablábamos entonces que era la energía que nos da. La respiración también consiste en la liberación entonces de esa energía que contiene varias moléculas y se sintetiza a través de los nutrientes. Esto ya lo habíamos pues tenido bastante en cuenta en la lectura que hicimos a través del recurso que les envié. Ahora entonces nos vamos a mirar lo que es la nutrición celular. La nutrición celular puede ser entonces autótrofa y heterótrofa, ya lo vimos entonces en los temas. Puede ser realizada por cualquier organismo. Entre esos están autótrofos. Recuerden que autótrofos entonces son las plantas y algunas bacterias que fabrican su propio alimento. Los heterótrofos no fabrican su propio alimento. Recuerden que necesitan de otros para alimentarse y entre esos entonces tenemos el perrito que vemos acá en la imagen. Luego nos vamos entonces que la nutrición se realiza células, plantas, animales, ya lo estábamos mirando entonces. En la célula se realiza por medio de organelos celulares mediante varias cositas que ya vimos, que sería la ósmosis. La ósmosis entonces, recordando un poquito lo que vimos en la teoría, es un mecanismo donde
el agua o las sustancias entran a la célula a través de membranas semipermeables. Recordemos que estas membranas pueden ser hipotónicas o hipertónicas. Hipotónicas cuando es de menor concentración e hipertónicas cuando es mayor concentración. Entonces también nos hablan de fagocitosis. Cuando hablamos de fagocitosis también tenemos que empezar entonces a hablar desde el principio de endocitosis, que es un medio de transporte de la célula. Recordemos la definición: endocitosis serían entonces cuando las células se introducen, cuando en las células se introducen moléculas más grandes. De esta endocitosis entonces parte la fagocitosis. La palabra fagocitosis viene del término comerme. ¿Comerme qué? Comerme algo. Entonces la célula se come esos nutrientes o esas moléculas más grandes para poder que entren pues donde ella. Cuando hablamos de fagocitosis también hablamos entonces de pinocitosis. Aquí lo vemos entonces en el mapa. La pinocitosis entonces es un tipo de endocitosis, pero entonces lo que hace es absorber líquidos. Ella lo que hace es dejar entrar las sustancias y absorber los líquidos. No podemos dejar de lado la exocitosis. Exo, fuera, quiere decir fuera de ella. Entonces lo que hace es sacar de las células entonces las moléculas al espacio extracelular, o sea, fuera de la membrana. Ahora entonces nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con las plantas que realizan fotosíntesis, y sus etapas son pues absorción de nutrientes, que lo hacen a través de las raíces, la conducción de sustancias que se hacen a través del tallo, y la fabricación del alimento, que se hace a través del xilema y el floema. Recordemos que el xilema y el floema son transportes en la planta, y lo que hacen es subir, llevar alimentos y bajar también hacia las raíces de esos mismos alimentos, de los cuales si no los necesitan los desechan. Ahora centrémonos en los animales. Mediante órganos y sistemas, o sea, la nutrición se hace mediante órganos y sistemas donde interviene la ingestión. La ingestión es cuando comemos, o sea, cuando la comida entra por la boca, se ingiere, se digiere en el estómago y se absorbe en el intestino delgado. Listo, ahora entonces nos vamos a ir a transporte celular. El transporte celular, entonces recordemos que la capacidad que tienen los líquidos o las sustancias para entrar o salir de algún sistema, en este caso sería la célula. Entonces el transporte por la membrana puede ser pasivo y activo. Pasivo cuando no necesita entonces energía para poder pasar de un lado a otro. Las dos tienen movimiento. Recordemos que siempre la célula va a tener un movimiento. Cuando hablamos de a favor del gradiente, quiere decir a favor de la membrana. ¿De tipo qué? De difusión simple o difusión facilitada. Recordemos que la difusión es todo movimiento de moléculas que se puede hacer mediante un paso por la bicapa. Bicapa sería esa capa que tiene la célula para poder entrar o salir. Se llama bi porque tiene dos, una que es de fosfolípidos y otra que es de sustancias como tal. También en la difusión simple encontramos proteínas de canales. De canales quiere decir como si tuviera un puentecito y entra o sale en algunas ocasiones. Y cuando hablamos de difusión facilitada, hablamos que se hace por proteínas transportadoras. Recordemos que facilitada quiere decir que le ayuda a la célula a poder llevar entonces esas proteínas. Una proteína transportadora puede ser la unitransportadora, que quiere decir que una sola de ellas se encarga de ese trabajo. Cuando hablamos de transporte activo, hablamos entonces que va en contra del gradiente, o sea que tiene un poquito mayor dificultad para entrar, requiere energía, o sea requiere de algo que le ayude a poder entrar, y esto se hace por bombas iónicas o por endocitosis y exocitosis, que fue lo que acabamos de mencionar. Listo, espero les haya servido un poquito como la retroalimentación que tuvimos. Luego de recordar los contenidos del primer tema, vamos a observar un video taller, que esto se lo voy a mandar por el correíto, donde responderás unas preguntas
Esto te servirá para refrescar todo lo que estudiaste y lo que leíste y lo que acabamos de ver y colocarlo en práctica durante la presentación de la prueba. Una evaluación, recuerden que eso habíamos quedado la última vez. Desarrollo de la prueba. Te vas a dirigir al módulo de pruebas Master 2000, donde realizarás la evaluación. La prueba estará habilitada desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Por lo tanto, siéntate y toma tu tiempo para realizarla. Debes tener en cuenta que solo tienes un intento para desarrollarla y 1 hora para su presentación. ¿Qué quiere decir esto? De 7 a 7 lo pueden realizar en el momento que ustedes crean oportuno y que tengan pues toda la agilidad y el desarrollo para hacerlo. Pero solamente tienen una sola oportunidad para hacerlo. Apenas abran la prueba, empieza a contar el tiempo. Tienen 1 hora. La prueba consta de 5 preguntas de falso y verdadero y 5 preguntas de selección múltiple. Si estudiaron, repasaron y acaban de presenciar o de escuchar el video, sé que les va a ir muy bien. Y bueno, lo bueno también es que al terminar la prueba podrán tener su calificación. Esto es algo que les gustará muchísimo. Listo, chicas, muchos éxitos, cuídense mucho y aprovechen el tiempo en familia. Nos vemos muy pronto. Las quiere mucho su profe Marta.